Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Bueno, hace unos meses lo entrevistamos como viceministro, pero hoy llega en calidad de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel Issa está con nosotros y con el permiso de mi compañero quisiera de inmediato preguntarle, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se enteró usted y cómo se le consultó Yo, el tema para usted ser asignado bueno, yo allá? estaba fuera del país por asuntos personales y me llamó el presidente con el ministro, con el ministro Seara y me dice, mira, ya sabía que el presidente estaba considerando algunos movimientos y entonces el movimiento del ministro Seara, entonces me llamaron y dice, mira, queremos que tú asumas la dirección del Ministerio de Economía. Y fue un shock, obviamente, pero fue por teléfono y dije, bueno, denme unas horas para yo por lo menos pensar esto. Y bueno, y así fue. Pero a los presidentes no se le dice que no, dicen. Bueno, pero yo tenía que un poco consultarlo con mi entorno inmediato y también pensarlo, consultarlo conmigo mismo. Y además con el equipo del ministerio, porque tenemos un equipo muy compacto, muy integrado, a los cuales también me debo. Y bueno, el resultado fue una respuesta positiva y un reforzamiento del compromiso con la agenda que veníamos trabajando desde antes, ordenamiento territorial, calidad en la política pública, fortalecimiento de la política social, todo el tema del sistema estadístico nacional, el sistema de monitoreo y evaluación, el compromiso con una inversión pública de calidad, o sea, digamos las cuestiones fundamentales en las cuales el Ministerio de Economía tiene rectoría. Entonces, lo que estamos haciendo es ocupando los espacios, muchos de estos espacios que no habían sido ocupados, por lo menos no lo suficientemente en los últimos años. O sea que, en otras palabras, con la designación de Pavel Issa, viceministro, en la gestión de Miguel Seara, el país se va a ahorrar la nefasta tradición que es que las instituciones no cambian cuando cambia un gobierno, es que basta que cambie la persona que los va a regir para que cambie todo y empezar de cero de nuevo. Entonces, usted garantiza que todo lo que se estaba haciendo va a continuar. Y se va a profundizar y vamos a abrir nuevas líneas de trabajo que teníamos pues puestas, digamos, ahí en el plano. Lo importante sería que no solo hubiera continuidad porque la persona, digamos, en un rango inferior asuma las responsabilidades de la persona del rango superior que asumió otras responsabilidades o salió, sino que aunque cambien las cabezas, los planes fundamentales, digamos, se mantengan. Eso no significa que quien llegue no tenga algo que decir respecto a esos planes. Por supuesto que tiene algo que decir, pero que cuando se trata de lineamientos de mediano plazo que están establecidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de 4 años de gobierno, a lo cual cada gobierno está obligado a elaborar en los primeros meses de la gestión. Bueno, que eso se respete en lo fundamental. Sí, déjeme hacerle la pregunta. Y los planes estratégicos institucionales, en este caso el plan estratégico institucional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se mantiene. Y se mantienen los principales funcionarios de la administración, se mantienen allí. Hay continuidad y profundización. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una preocupación de muchas. ¿Cómo nos está impactando en términos económicos esta hemorragia de recursos que significan los subsidios? Bueno, primero los subsidios están conteniendo los aumentos de precios. Y debo decir que en el caso del subsidio a los combustibles, que es el grueso, digamos, un porcentaje enorme de todos los subsidios, es el subsidio a los combustibles. Y los países están recurriendo a esto. Ya vimos el caso de Panamá, mencionado por Bernardo Vega hace un rato. En Estados Unidos el presidente Biden está proponiendo también un subsidio en el sentido de un perdón impositivo, de un recorte impositivo. Todos los países están recurriendo a esto. La República Dominicana recurrió temprano a ello y está evitando que las presiones inflacionarias se exacerben. El costo, obviamente eso no es gratis, lleva muchos recursos, estamos hablando de probablemente, dependiendo, como el precio del petróleo es tan incierto, uno no puede decir con precisión cuánto va a terminar siendo ese subsidio o ese sacrificio fiscal, pero
digamos, la ruta que lleva apunta a 40.000 millones de pesos, a quizás más de 40.000 millones de pesos. Si tenemos suerte y el precio del petróleo sigue bajando por los temores a una reducción en el nivel de actividad económica que estamos viendo en los mercados, entonces probablemente sea menor, pero 35.000, qué sé yo, 30.000, 35.000 millones, 40.000 millones de pesos. Estamos hablando de un monto muy significativo, por ejemplo, del porcentaje de la inversión pública total. La inversión pública total es 120 mil millones de pesos. Estamos hablando de un cuarto del total del gasto de capital del Estado en un año. ¿Cuál es el costo de eso? De contener los peores efectos de la inflación. No de detenerlo, sino de contenerlo, de moderarlo. Bueno, menor inversión pública por un lado, probablemente, o contención de algunos de los programas que pudieran ser impulsados con gastos financiados por el sector público, por los programas importantes, y lo otro sería, el otro costo es mayor déficit fiscal y más endeudamiento, es decir, sacrificio de recursos a futuro porque va a haber que pagar esa deuda. Ahora, en ese contexto, ¿qué tú tienes que hacer? Obviamente, hacer de tripas corazón, gastar mejor, gastar con más eficiencia y focalizarte en las cosas verdaderamente importantes. Y eso hace que el sacrificio sea menor. Y en eso ese es el compromiso nuestro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, trabajar con las entidades públicas para racionalizar el gasto y dirigirlo allí donde es verdaderamente importante. Pavel, y justamente le toca una papa caliente en un momento fundamental, porque tenemos estos subsidios enormes, indispensables por los incrementos del petróleo, pero en este momento justo tienen 3 meses para concluir la elaboración del presupuesto público del año próximo, en donde se tendrá que determinar cuáles son los gastos de inversión que tendrá que hacer el Estado, los gastos en los que incurrirán los ministerios en un año preelectoral, fundamental para los partidos políticos, para el partido de gobierno. ¿Cómo se sensibiliza, cómo se acuerda con el gobierno? Mira, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una participación importante junto con el Ministerio de Hacienda. Hay un diálogo, obviamente el Ministerio de Hacienda y sus dependencias es el que tiene, digamos, la rectoría de la política fiscal, pero hay un diálogo muy intenso entre ambos ministerios para estructurar, digamos, decir dónde se va a recortar y dónde se va a ampliar el gasto público. Y esto es particularmente importante en el caso de inversión pública. Y lo que hemos hecho es priorizar la inversión, priorizar los proyectos de inversión pública. Algo que no se había hecho en el pasado y que está en la ley de planificación. En la ley de planificación dice, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en varias de sus dependencias, tienen que crear un comité de priorización. Desde el 2006 que tenemos la ley de planificación, nunca se había creado ese comité de priorización. En esta gestión, desde que llegamos, lo creamos. Se elaboró un modelo de priorización de proyectos de inversión pública en base a un conjunto de criterios, incluyendo los criterios de proyectos de inversión en las zonas más pobres del país, en las zonas también a veces menos pobladas y menos aventajadas. Y sobre esa base, en discusión con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos, entonces estamos diciendo, estos son los proyectos de inversión que vamos a ponerle más prioridad y estos son los proyectos de inversión con menor prioridad. Claramente no nos corresponde solo a nosotros decidir eso, nosotros hacemos la propuesta al Ejecutivo y hacemos la propuesta al Congreso, porque también el Congreso tiene algo que decir al respecto. Ahora tenemos una herramienta para decir qué es más importante y qué es menos importante en inversión pública, que es algo fundamental en tiempos como estos de desafíos fiscales significativos. Bueno, acabo de chequear el chat en vivo en YouTube. Los amigos televidentes se están refiriendo al costo de la vida. Sí. Hasta el plato del día más caro lo están mencionando. Una electricidad más cara. Cuando vamos al supermercado, más dinero. ¿Cómo podemos hablarle de estabilidad al país cuando sus bolsillos no son suficientes para cubrir sus necesidades? Eso es una preocupación absolutamente legítima, importante, pero hay que también reconocer la situación. Es una situación mundial, harto conocido. O sea, en Estados Unidos la inflación se ha cuadriplicado, por 4 se ha multiplicado, en República Dominicana se ha multiplicado por 2. Es decir, en Estados Unidos los precios aumentan en promedio un 2% por año. Ahora están aumentando un 8% por año, 4 veces lo normal. 9.1. En la República Dominicana aumentamos, normalmente la inflación anda en 3-4%, ahora está en 8%, sí, la duplicamos. De hecho, si lo comparamos, si tenemos ese parámetro, hasta la situación es menos severa. Por supuesto que tenemos una población, una proporción de población mucho más pobre,
y sus condiciones de vida son particularmente vulnerables y afectadas. Además tenemos menos instrumentos y menos recursos para proteger a la población pobre, reconocido. Pero es una situación que es difícil, muy, muy difícil lidiar con ella. La causa de la inflación, digamos, son dos. Una es que la reactivación económica, y están vinculadas, la reactivación económica ha generado un aumento, gracias a los estímulos que se dieron en la República Dominicana y en todo el mundo, fiscales y monetarios, para salir de la situación económica que generó el encierro como respuesta a la pandemia. Entonces, el nivel, digamos, la economía y la demanda ha rebotado con una intensidad tan fuerte. Bueno, la gente ha salido a la calle a comprar, las empresas han salido a las calles digamos, a impulsar sus proyectos de inversión que los tenían, digamos, detenidos por la pandemia. Eso por un lado. Pero por otro lado, la pandemia tuvo una capacidad destructiva de empresa y de capacidad productiva mucho más grande de lo que nos imaginábamos en un principio. Entonces, no están las capacidades productivas para dar respuesta a ese aumento fuerte de la demanda. Y encima de eso, tenemos el conflicto, la guerra en Ucrania, que ha causado una disrupción de dos mercados fundamentalmente. El mercado de cereales y de grasas comestibles. Cereales y grasas comestibles. ¿Qué peso tiene eso en la canasta alimentaria en todo el mundo? Muy elevado. Y luego en el mercado de los hidrocarburos, que es un insumo fundamental de todo. Entonces, cuando tú tienes eso, que está esa situación, ¿qué tú haces para controlar esta situación? No hay respuestas fáciles. Los bancos centrales, por un lado, han empezado a retirar los estímulos monetarios, a sacar dinero de la calle, a subir la tasa de interés para enfriar la economía. Aquí ya se subió. Y entonces está bajando la remesa. Bueno, porque también se están retirando los estímulos fiscales. Y los estímulos fiscales son las ayudas, incluyendo especialmente las ayudas a la familia, porque ya la gente está encontrando trabajo, por suerte. Cada vez más trabajo, en Estados Unidos en particular. O sea, la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos es muy tensa en el sentido de que las empresas no encuentran trabajadores. En el Reino Unido, en Europa también está pasando lo mismo. Pero entonces las ayudas se retiran y por eso tiene un efecto en las remesas. Como mencionaba Bernardo hace un rato, de todas maneras pensamos que las remesas van a terminar siendo ya más altas y de manera permanente. No se trata de que el gobierno americano dio ayuda, subieron las remesas y ahora que las retira ya van a caer a su nivel anterior. Yo pienso que no, tengo la impresión de que se van a mantener a un nivel más alto que en el pasado. Pero bueno, volviendo al tema inicial, se están retirando las ayudas monetarias, se está subiendo la tasa de interés. El problema de eso es que te genera un efecto en la economía, te genera un efecto en el empleo, en la inversión, es decir, más tasas de interés más elevadas, te contraen la inversión, y al contraerte la inversión, te contraen la actividad económica y no te generan te reducen la velocidad de generación de empleo. Entonces, como quieres, es malo. Si tienes más inflación, es malo porque te erosiona el poder de compra. Si combates la inflación, tienes el problema de que te va a generar menos empleo. Entonces, ¿cuál es el balance que tú puedes lograr en este momento, en el próximo año, en este año y en el próximo año, de inflación y nivel de actividad económica? Claramente 8 o 10% no es la inflación que veíamos en los 70, que era muy, muy elevada, pero es un nivel de inflación preocupante. Es decir, cuando tu poder adquisitivo se erosiona en un 8%, en un 10%, si el salario no te aumenta, eso es un golpe. No es una catástrofe, pero es un golpe importante. Pero luego, si no encuentras empleo, porque está tratando de combatir esa inflación del 8, del 10%, también es un problema. Entonces habrá que encontrar algún tipo de balance allí. Y una respuesta importante yo creo que tiene que ser las respuestas productivas. Es decir, bueno, está bien, está subiendo la tasa de interés, pero ¿qué de la producción yo debo priorizar? ¿Y cuáles son los estímulos, los particulares que yo tengo que darle a la producción para que la actividad económica y el empleo, digamos, se dinamicen? El problema es que muchos de estos de estímulos productivos no tienen respuesta inmediata. Es decir, tú das un estímulo, pero para que una empresa se cree o se desarrolle a partir de ese estímulo, no es de hoy para mañana, sino que toma 2, 3 años. Son políticas más de mediano plazo. Es una situación complicada, pero yo pienso que a pesar de esa complicación vamos a terminar en una situación menos catastrófica o menos mala de la que muchos están vaticinando. Yo creo que vamos a no vamos a caer en recesión. No soy adivino, es muy difícil predecir con certeza qué es lo que va a pasar, pero me parece a mí
que el nivel de actividad económica va a declinar. Eso no significa que va a retroceder, no significa que la economía va a crecer en negativo, no significa que vamos a producir ¿Tienen menos que el algún año que viene. estimado ya de Para crecimiento? para el 2022, el crecimiento está estimado en el 5% y yo creo que vamos a continuar por esa senda. Incluso las cifras hasta mayo están por encima del 5%. Y recuerden que en el último trimestre del año esta economía crece siempre. En Navidad, octubre, noviembre, diciembre, la economía se expande de manera muy significativa. El empleo sube, las ventas suben, las recaudaciones suben. Yo creo que eso vamos a terminar el año con una cifra, bastante buena, que es una cifra normal para esta economía y es una cifra extraordinaria para la región de 5%. El año que viene es un poquito más difícil predecirlo. Dependerá de que, yo creo que en parte de lo que pase con esto que hablaba hace un rato. Con la guerra. Lo que pasa es que la guerra es impredecible, con la relación entre inflación y crecimiento económico en el resto del mundo. Si la política que se están implementando, monetarias, tienen algún tipo de efecto en la inflación, que ya parece que la están teniendo, porque ya vemos cómo el precio del petróleo baja, cómo la urea está bajando, el trigo está bajando, siguen precios altos, pero no hay una tendencia ni siquiera, no solo a no subir o a estabilizarse, sino parece que toman una senda de decrecimiento. Eso es un alivio para nosotros. ¿Cuál es el problema de eso? Que está pasando porque el nivel de actividad económica en el resto del mundo se prevé que va a ser menor y por lo tanto nuestras exportaciones, el turismo o la remesa van a crecer, oígame como lo estoy diciendo, que van a crecer menos de lo que esperábamos. Yo creo que vamos a tener más exportaciones, más turismo, más remesa, pero no van a crecer al ritmo posible que veamos. La noticia buena es que vamos a estar comprando petróleo, vamos a estar comprando trigo y grasas comestibles y maíz, son, digamos, importaciones alimenticias y energéticas muy importantes a menor precio. Sí, saliendo de la macroeconomía y volviendo a la micro, que Rosa le introdujo ahorita, óigame, la gente está al grito con la electricidad, apagones, entonces el incremento por el pacto eléctrico que fue firmado por todos los partidos políticos, o por lo menos los principales partidos políticos, para aumentar la energía cada 3 meses, hasta el año 2026, creo. Sí, bueno, yo creo que se firmó el pacto, se empezaron a tomar medidas, pero el momento económico se complicó. Se complicó. Entonces, es posible que yo no quiero hablar por mis colegas del sector de energía, ni mucho menos por el presidente, que al final quien toma la decisión, pero yo creo que ellos están perfectamente conscientes de la situación. Pudiera ser que se esté repensando el tema, quizás posponer, pero eso es un tema que le corresponde a ellos responder. Yo lo entiendo perfectamente. Si no se cobra, si no se aplica lo que se planteó, es decir, de ajustar la tarifa, la situación del sector eléctrico sería peor en términos financieros y habría que destinar más recursos de nuestros impuestos a subsidiar al sector energía. O sea que también es malo. Es decir, si tú dices, no voy a aumentar más, entonces con un precio del petróleo alto, el subsidio eléctrico sube. ¿Y de dónde sale el dinero para mantener al país medio prendido? Pero se ha va a salir de la finanza pública y del dinero que debe estar destinado para financiar salud, educación, inversión pública. Pero lo han discutido recientemente, el tema de buscar una solución, porque estamos todos, es un solo grito, al unísono, con el tema de la factura eléctrica. Bueno, yo acabo de llegar, digamos, pero pero no es el área de, digamos, de mi, discutir esos temas no estaban dentro del ámbito de mis funciones, pero claro, por supuesto que siempre algunos de estos temas se discuten incluso informalmente. Yo prefiero que sean las autoridades del sector que Pavel, digan algo al respecto. justamente mencionaba el tema del turismo, ahora que están bajando nuevamente poco a poco los precios internacionales del petróleo, evidentemente esto va a ayudar a que se fortalezca el turismo y el gobierno ha tomado esta industria sin chimeneas como la tabla de salvación. Pero
justamente ustedes cuando hicieron los estudios de desarrollo humano hace 15 años cuestionaban y lo cuestionaban duramente el modelo turístico nacional y no ha cambiado, al contrario, se ha incentivado un modelo no integral, un modelo que no distribuye desarrollo, no genera desarrollo, sino desigualdad. Y pensemos y sigamos pensando que es necesario transformar el modelo turístico. Yo creo que hay algunos elementos que están apuntando en esa dirección. Estamos moviéndonos hacia nuevos polos turísticos, desarrollo de nuevos polos turísticos. Todo estaba concentrado antes en el este, pero ahora estamos teniendo un renacer de Puerto Plata con el destino de cruceros, 2 puertos cruceros. Miche se va a convertir en un nuevo punto de desarrollo. Pedernales para el futuro. Pedernales con turismo más ecológico, pero estamos hablando de muy pronto que va a suceder. Entonces, en términos de, se está diversificando la oferta y se está diversificando los territorios que van a ser beneficiarios de eso. Por supuesto que tenemos que movernos más allá todavía. Tenemos que movernos, por ejemplo, más allá del modelo de todo incluido, ¿ya? Para que sea otro tipo. Pero para eso necesitamos crear condiciones en los territorios para que reciban a los turistas y no se queden en las 3 paredes de los hoteles. Para eso tiene que crear condiciones en los gobiernos locales que permitan facilitar la creación de una oferta turística en los pueblos donde llegan los turistas. En este momento no existe. Bueno, en Puerto Plata hay algunas condiciones interesantes, pero hay que transformar, por ejemplo, las condiciones en el este. Sigue siendo el emblema justamente de lo que no se debe hacer en turismo. Claro. Una cúpula, unos sectores cerrados, lujosísimos, al lado de zonas arrabalizadas. Ese modelo hay que irlo hasta denegación del derecho de los ciudadanos dominicanos de tener acceso a una playa. Tenemos que, definitivamente, estoy completamente de acuerdo, tenemos que transformar eso, pero eso va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo. Necesitamos empoderar a las alcaldías, pero además darle instrumentos para que puedan ordenar el territorio en un marco claro. La ley de ordenamiento territorial les va a dar un marco. El Ministerio de Economía tiene muchas responsabilidades en eso y estamos comprometidos con la ley de ordenamiento territorial. Las alcaldías tienen que tener los instrumentos, las herramientas y las capacidades. Tiene que cambiar la forma de hacer política en el territorio. O sea, cuando tú tienes una política que se basa en el clientelismo, difícilmente vas a tener gobiernos locales que puedan dar respuesta a este tipo de desafíos, como crear condiciones para una oferta turística en donde el turista pueda moverse del encierro del hotel hacia caminar por las ciudades, ir a un restaurancito Bueno, yo fui a Punta Cana y no salí del hotel donde fui a tomar el entrenamiento por 3 días. De aquí para allá y de allá para acá. Porque Verón no tiene ninguna condición para eso. Ni siquiera el mar, ni siquiera un malecón. Entonces necesitamos, porque como inició, es un turismo de enclave en ese caso, pero yo creo que hay mucha conciencia, debo decir, en el sector turístico y hotelero de esa situación y de las oportunidades que tenemos, y en el gobierno, y de las oportunidades que tenemos de crear nuevas alternativas turísticas. Es decir, la idea no es clausurar ese modelo, sino complementar ese modelo con otras alternativas. Bueno, la oposición, quisiéramos también saber el tema del sector construcción. Todo está caro también, la gente que quiere tener un techo propio se le va a complicar, incluso el alquiler ha subido. Que nos hable un poquito de eso, de cuáles son esos proyectos que tienen para tratar de amortiguar la situación. Y también la oposición les critica mucho a ustedes con relación al presupuesto, de que hay instituciones de que no van ni siquiera por un 40, 50% de gasto, 30% del gasto del presupuesto, cuando ya vamos a más de la mitad del año. Bueno, en el caso de construcción, digamos, ahí el motor es el sector privado. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es primero tener una política de vivienda. Finalmente tenemos un Ministerio de la Vivienda que está comprometido con la elaboración. Tenemos un Ministerio de la Vivienda, pero como que es muy pasivo, no hemos escuchado. Bueno, se llama Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. No, es un ministerio que está muy activo, debo reconocer. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es la entidad rectora de la inversión pública. Y todos los proyectos de inversión pública pasan por el ministerio y es el ministerio el que le da, digamos, el sello de garantía de que el proyecto vale la pena. Si el proyecto no vale la pena, lo rechazamos y le decimos, mire, señor ministro,
o señora ministra, o señor director, este proyecto tiene problemas. ¿Tiene estimación de cuántos proyectos ahora mismo hay activos en ese ministerio? Más o menos. No lo tengo. Pero es uno de los ministerios que tiene más proyectos. Tiene una cartera de proyectos muy significativa de viviendas y de edificaciones públicas en general. O sea, pero obviamente no se puede quedar en proyectos. Tenemos que movernos hacia una política nacional de vivienda, ¿ya?, que ordene los procesos de construcción de vivienda. Y otra vez vuelvo al tema del ordenamiento territorial. Sí. Que no sigamos usando las tierras de vocación agrícola para ser urbanizadas. Entonces es ordenar, crear una política de vivienda que permita que la construcción se ordene también. En el tema de los precios de la construcción, eso digamos, es muy difícil. O sea, la construcción tiene mucho componente local, debo decir, pero tiene mucho componente importado, especialmente porque el cemento es intensivo en energía, por ejemplo, y obviamente las varillas se fabrican con palanquilla, y la palanquilla es importada, es la materia prima básica, que es el... Y también hay monopolios. Local. Y también hay monopolios. Y hay un tema de estructura de mercado concentrada y de precios muy elevados. Hay que, pero frente a los precios internacionales es muy poco, digamos, lo que podemos hacer. El gobierno ha tenido una política de facilitación de crédito del Estado, pero ahora con la normalización de la política monetaria y la vuelta, digamos, a las tasas de interés más elevadas, se puede hacer un poco más difícil. Entonces, yo diría que el esfuerzo en materia de construcción es tener una política nacional de vivienda y tener una ley de ordenamiento territorial que ponga orden y que no sigamos creciendo en infraestructura física de forma tan caótica como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 50 años, y una política de inversión pública en infraestructura que respete el ordenamiento territorial, que no construya, por ejemplo, infraestructura vial, carretera, en un lecho de un río, para ser exagerado, ¿no? En un lecho de un río, o que no lo haga, digamos, de forma adecuada, y además atendiendo al tema de los riesgos. Así que la infraestructura pública, en el ADN de los proyectos de inversión pública y de infraestructura pública, de construcción pública, el tema de riesgo y de cambio climático esté adentro. Así que tú construyas pensando que los fenómenos hidrometeorológicos extremos van a ser mucho más frecuentes y por lo tanto, como tú dices, van a haber, digamos, y lo que más la riesgos. oposición llama como falta de planificación e improvisación, de que no se consuma los presupuestos de algunas instituciones. Bueno, en el caso de la ejecución presupuestaria, la inversión pública va acelerándose. Siempre en la primera parte del año la inversión pública es más lenta que en la segunda parte. Eso ha sido tradicional en la República Dominicana. Yo creo que es un problema que deberíamos de resolver y estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. El año pasado la inversión pública cerró muy elevada, después de una primera parte del año bastante lenta, del primer semestre del año, pero ahora en el segundo semestre es mucho más alta de lo que fue el año pasado. Yo creo que vamos a cerrar bien en términos de los proyectos de inversión pública, y lo que se habla de que la ejecución presupuestaria es lenta es porque los proyectos de inversión en la primera parte del año suelen ser más lentos, pero veremos una segunda parte del año mucho más acelerada. Sí, los gobiernos anteriores pero además están haciendo las cosas mejor, debo decir, es decir, con mucho más cuidado. Si no es gasta por gastar, no es cubica por cubicar o otorga la obra porque hay que gastar porque tenemos la plata aquí. Es hacerlo bien, y gastar bien es más difícil. Y estamos comprometidos con una mejor calidad del gasto. Yo creo que también cuando ponemos esfuerzo en eso, entonces tomamos las decisiones de manera más pausada, con más calma, para no dilapidar el dinero público. Sí, decía que los gobiernos anteriores nos acostumbraron, entre comillas, al famoso presupuesto complementario, que a mitad de año se reestructuraba otra vez el presupuesto. Entonces, me gustaría saber qué va a pasar y la política de endeudamiento. Este gobierno también está recurriendo al instrumento que le da el presupuesto complementario. Es el término popular que se utiliza, el término correcto es una modificación del presupuesto. Presupuestaria, sí. Pero la diferencia con los otros gobiernos es que este gobierno se ha visto
en un entorno muy incierto y muy cambiante. Mientras que las modificaciones presupuestarias en gobierno pasado se hicieron en un contexto mucho más estable. Pero lo más criticable de algunos años, no todos los años debo decirlo, en algunos años, en los gobiernos pasados, es que te mandaban una modificación presupuestaria al Congreso en diciembre, o incluso en las últimas semanas de diciembre. Es decir, para que le santiguaran los hechos cumplidos, para que le bendicieran, les pusieran el sello legal a los hechos cumplidos. Y nosotros estamos tratando de evitar eso. No hay manera sino que recurrir a una solicitud de modificación presupuestaria, porque el entorno internacional ha cambiado tanto y las condiciones de la economía y las condiciones presupuestarias han cambiado tanto que estamos obligados a hacerlo. Pero lo hacemos con anticipación, en los plazos que nos otorga la ley, y no le pedimos al Congreso que nos dé un sello al final cuando ya hicimos lo que queríamos hacer. Siguiendo en esa línea que plantea Ana, tenemos un Producto Interno Bruto un poquito menor a 100.000 millones de dólares y una deuda Va a pública cerrar por encima. Y una deuda pública de 60 y tantos mil millones de dólares, es decir, 65% representa 65% del Producto Interno Bruto la deuda. Y por otro lado, un contexto bastante complejo, porque ya no somos un país pobre, ya somos un país de renta media. Ya nos es más difícil. Somos un país de renta media, pero con muchos pobres. Pero con poco, ya menor acceso a las donaciones, al apoyo internacional, con Estados Unidos con esta inflación, el euro bajando. ¿Cómo nos impacta eso en materia de cooperación internacional? Mira, y la necesidad de más deuda pública. La cooperación internacional va disminuyendo. Y un país como la República Dominicana, realmente más que plata, más que dinero, lo que necesita es acompañamiento técnico. Necesita dinero, por supuesto. Y si nos dan más es mejor. Pero si fuera yo a priorizar, digamos que ahora el balance entre dinero y apoyo técnico, digamos, el apoyo técnico se requiere, digamos, tenemos más capacidades técnicas que en el pasado, pero necesitamos, digamos, continuar con un acompañamiento. Entonces, eso sugiere que hay un nivel de madurez importante y que el país cuenta no con recursos suficientes. La presión tributaria de 14%, una presión muy baja, si de las presiones tributarias más bajas de América Latina, y para un país del ingreso per cápita la presión tributaria es muy baja. Eso significa que recaudamos muy pocos impuestos. Lo que pasa es que los recaudamos de un grupo muy reducido, entonces hay que hacer una reestructuración de la fiscalidad. Y eso es lo que provoca la dependencia, digamos, del endeudamiento externo. En estos 2 últimos años no ha habido ninguna otra alternativa que recurrir al crédito externo, pero lo estamos haciendo al crédito externo e interno, a ambos, pero lo estamos haciendo en un contexto diferente, porque fíjense lo que pasó el año pasado. El déficit público bajó muchísimo, o sea, fue un año realmente extraordinario. Tuvimos un crecimiento del 12%, pero además con un déficit público relativamente bajo, menos de la mitad del déficit del año anterior, a pesar de que la inversión pública no fue tan alta como lo esperado. Entonces, veníamos con el tema de déficit sostenido por 10 años consecutivos. No eran muy altos, pero sí sostenidos. Llegó la pandemia, no había otra forma que recurrir al endeudamiento para poder enfrentar la caída en las recaudaciones y el aumento del gasto para proteger a la gente de los efectos económicos de la pandemia. Ahora tenemos la situación de los precios altos del petróleo y la incertidumbre internacional. No es una situación fiscal catastrófica, es manejable, pero el desafío de enfrentar el tema fiscal y el tema de deuda está ahí. El presidente tomó la decisión de posponer el tema, pero porque estamos en unas condiciones, una situación internacional y local extraordinarias. Pero no significa que no se reconozca que tenemos el problema y que tenemos que enfrentarlo. Repito, no estamos al borde del abismo ni mucho menos, pero tenemos que cambiar el rumbo de la situación fiscal para no depender, para no seguir con el crecimiento de la deuda. Por ejemplo, el tema subsidios del gobierno versus empleo. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿El gobierno ha ponderado ampliar el radio de subsidios y quizá incursionar en otros tópicos? Y en el tema del empleo, ¿cómo estamos?
sobre todo el tema de las domésticas, que en los últimos meses ha dado tanto de qué hablar. Hemos avanzado, que hablamos que es el tercer sector empleador de las féminas en el país. Empiezo por eso último. Los derechos tienen que ser para todos y para todas. Y el trabajo doméstico tiene que ser protegido en este país. Podemos entablar un diálogo de cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál sería el salario ideal? Porque eso se está discutiendo desde hace meses. Todos los temas pueden ser perfectamente discutidos, pero tenemos que primero convenir de que no podemos continuar con una situación de un trabajo doméstico desprotegido y con más de 200.000 mujeres desprotegidas totalmente. Este país tiene que hacer un compromiso con eso y el gobierno está comprometido con empujar esa agenda. Qué bueno. Entonces, digamos que lo importante es consolidar una posición de principios en ese sentido. El gobierno la tiene. Yo creo que la sociedad en sentido general tiene que sumarse a eso. Bueno, lo que pasa es que hay sectores que se oponen, probablemente sectores medios que ven una amenaza en la protección de sus propios empleadas. Y yo creo que hay que hacerles entender, persuadirles de que esto es en beneficio de todo el mundo, aunque eso pueda representar un costo un poco más elevado. Entonces, digamos, esa es la posición de principio. Entonces, el otro tema fue el tema del empleo. En general. Mira, el empleo se ha recuperado de una manera vertiginosa con la expansión de la actividad, con la recuperación de la actividad económica. Hoy tenemos más empleo de lo que teníamos antes de la pandemia. Ha sido realmente un alivio. 4.7, 4.8 millones de personas ocupadas. Antes de la pandemia era 4.6%. El desempleo está bajando. La última cifra andaba por 12.6%. Antes de la pandemia era un poco menor, andaba por el 11%. Lo que pasa es que ahora hay mucha más gente buscando trabajo. Después del encierro, la gente salió, y luego de la apertura, la gente salió a buscar mucho trabajo. El desempleo no es más que una relación entre la cantidad de gente que quiere, que está dispuesta a trabajar, y de esa proporción, cuáles no encuentran trabajo o no tienen trabajo. Entonces, cuando la población que quiere trabajar y que busca trabajo crece mucho, pues obviamente el desempleo también crece. Aunque crezcan también las personas que encuentran trabajo, pero si la cantidad de personas que buscan trabajo crece más rápidamente que la que encuentran trabajo, entonces el desempleo sube. ¿Pero en cuánto está? 12.6%. Ese fue el dato del primer trimestre de este año. No tenemos datos del segundo trimestre porque apenas acabamos de cerrar el trimestre y hay que subsidios, que tenemos casi que irnos. Bueno, los subsidios, lo que tenemos es los subsidios a los combustibles y el subsidio a algunos productos. El supérate, que ha sido foco de escándalo, mira, a ese tipo de subsidios sociales. Bueno, tú dices subsidio focalizado. Exacto, bueno, focalizado. El gobierno ha optado por elevar el subsidio individual, es decir, subió de 800 y tantos pesos a 1.600, o sea, había un rezago por años. Sí, ministro, pero sí y el segundo se expandió de manera notable el número de hogares beneficiarios. Yo creo que ahora nos tenemos que mover en dos direcciones, y en eso estamos trabajando con Supérate. El Ministerio de Economía tiene un trabajo muy cercano con Supérate y con el CIUBEN para, focalizar mejor. Que llegue a la gente que realmente lo necesita. Exactamente, lo necesita. Encontramos muchos problemas de focalización, una base de datos, una parte de la base de datos vieja, gente que tenía un empleo formal y estaba en la Seguridad Social y ganaba más de 20.000 pesos, 30.000 pesos recibiendo subsidios públicos. Por ejemplo, eso tenemos que refocalizar y mejorar, darle una salida digna a las personas también que están recibiendo. Pero, por ejemplo, si tú ganas 20.000 y pico de pesos, pero tienes personas con discapacidad en el hogar, ¿cómo lo vas a tratar? Entendiendo la situación de cada hogar en particular. Entonces, eso es un primer trabajo de refocalización y de mejor sintonía. Y lo segundo... Y está en esa situación el CIUBEN está trabajando en mejorar, haciendo nuevo levantamiento de datos. Que se haga con justicia. Con tropa en la calle levantando los nuevos datos, que eso es lo que hay que hacer continuamente. Bueno, Ana, lo que se refiere a que no van a haber bandería política, ¿no? No, absolutamente. Y que se haga con justicia, como el caso que estaba diciendo, que una persona puede ganar 20.000 pesos en una casa,
pero si tiene un minusválido, Exactamente. una persona enferma, Ese tipo de situaciones, pues, van a ser flexibles. No solo se trata de las condiciones de pobreza, Van a ser sino flexibles. también que se trata de las condiciones de otras condiciones que hacen al hogar vulnerable. O sea, utilizar diferentes criterios para focalizar bien. Y lo otro es hacer que las transferencias se transformen en capacidades. No se trata solamente de subsidiar a los hogares, se trata de subsidiarlos, pero de una manera que capitalicen esos ingresos y puedan tener la capacidad de agenciarse sus propios, porque sean personas más empleables, porque tengan más capacidades, Tengan habilidades. tengan habilidades. Ministro, humanas. pero hablando de las habilidades y capacidades, esta crisis, la pandemia, la crisis generada por la guerra, ¿cuánto nos va a representar en retroceso, estancamiento con respecto a los objetivos de desarrollo que teníamos, a la Agenda 2030, al desarrollo humano que ya habíamos logrado en Lo los que está últimos 20 pasando años? es que estamos retomando, aunque no era suficiente, estamos retomando, digamos, la senda de la recuperación, pero obviamente 2020 perdido en muchos de los indicadores, retrocesos en otros, pero estamos, digamos, retomando de nuevo esa senda. Hay que acelerar para ver cómo podemos recuperar todo 2020 que fue perdido, Bueno, en muchos de los indicadores. Finalmente, ministro, el tema de la elusión que se está discutiendo ahora en este proyecto de ley de extinción de dominio, ¿usted qué opina al respecto? La ilusión para nosotros es la ilusión tributaria, Sí. es decir, es valerse de la letra fina, la letra chiquita de la ley tributaria para, no sé si se está refiriendo a la ilusión tributaria, eso es legal, solo que es un abuso, digamos, Pero deberíamos tener una ley de extinción de dominio que contenga el tema de la ilusión que afecta directamente a empresarios también. Mira, yo que prefiero... tienen bienes en paraísos fiscales. Mira, yo prefiero que ese tema lo discuta, prefiero no entrar en la discusión de ese tema. Lo que yo pienso, o sea, en términos muy legales y precisos, yo lo que pienso es que el país tiene que enfrentar la evasión, tiene que enfrentar la ilusión, tenemos que elevar la capacidad de captura de ingreso tributario. Debo reconocer que hay una diferencia. Una cosa es la evasión, que es un delito y tiene que ser enfrentado con fuerza, y la tradición ha sido que en la República Dominicana no lo hemos enfrentado, y la ilusión es, digamos, más gris, ¿no? Es más difícil, y los instrumentos legales no pueden contradecirse. Entonces, porque cuando hay contradicción entre los instrumentos legales, entonces vas a tener siempre que la persona infractora va a encontrar la vía para, como con mucha frecuencia la ha encontrado, para evitar la penalización, y si espera que pueda evitar la penalización, pues va a continuar la práctica porque el riesgo es bajo de que sea atrapado. Bueno, gracias al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo por estar con nosotros, Pavel Issa, en esta entrevista central del Despertador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con mucho más del Despertador. Tras la pausa, el cantautor